Si les pidiera hacer un análisis del ejercicio del periodismo en El Salvador en términos de cuánto se puede desarrollar y cuánto no se puede porque hay poderes que lo impiden, esa es la pregunta que les quiero hacer, digamos. ¿Cuánto estamos de bien o de mal en el periodismo salvadoreño en este momento? Empiezo con Ezequiel. Difíciles en cuanto a transparencia y a lograr hacer periodismo. Yo vengo haciendo periodismo desde la época del expresidente Funes y desde ese momento ya se veía bastante difícil hacer periodismo porque siempre el periodismo tiene su razón de ser en vigilar al poder. Eso obviamente no le gusta a los que están en el poder. Entonces, cuando se hace periodismo que incomoda o periodismo que revela lo que se mueve entre sombras que hace el poder, definitivamente no le gusta. Entonces, por lo menos yo vengo viendo desde la época del expresidente Funes una serie de utilización de los medios que están en el control del gobierno, de redes sociales y de incluso instituciones que se van en contra de los periodistas y los medios de comunicación que hacen su trabajo bien hecho, porque bueno, el periodismo tiene su razón de ser, como les decía, en cuanto vigila el poder y hace fiscalización. Luego pasamos por el periodo de Sánchez Serén, donde parece que como que no tuvimos un presidente tan al frente, pero eso significó también en el fondo que era difícil encontrar información, que siempre se cerraban un montón para encontrar esa información que los periodistas necesitamos para hacer sólida alguna hipótesis que estamos investigando. Pero a mí realmente sí me preocupa lo que estamos viviendo actualmente, porque aunque los gobiernos anteriores fueron gobiernos que intentaron bloquear el trabajo de los periodistas serios, este gobierno es muchísimo más evidente en lo que hace, el bloqueo que hace. No se puede acceder a los funcionarios, no se puede cuestionar, porque cuando se cuestiona lo interpretan como ataque y no es eso, es simplemente estar haciendo el trabajo de informar y de entender qué es lo que está haciendo el poder, de vigilar qué está haciendo el poder. Entonces, últimamente, desde el último año, que coincide con la entrada del nuevo gobierno, yo desde el ejercicio periodístico que hacemos en Gato Encerrado sí he visto una agudización de lo que ya venía, de lo que ya venía ocurriendo en cuanto a bloqueo a los periodistas. No se lo han cambiado, no se lo han cambiado. No se lo han cambiado. Resolvemos una situación acá, continuamos con el análisis de Ricardo Avelar, Nacho. Ok, bueno. Si puedo añadir un poco sobre lo que estaba diciendo Ezequiel, quizá lo que me gustaría resaltar es que esta actitud hacia los medios de comunicación, esta actitud hacia el periodismo y hacia la prensa independiente, es un síntoma de un problema más grande que vemos en este gobierno, que lo hemos visto en gobiernos anteriores también. Al final creo que para ningún gobierno es gracia y para ningún gobierno es interés que se le esté controlando, que se le esté contando las costillas, que haya vigilancia constante de lo que está pasando, de lo que ellos están haciendo. Pero me parece que este gobierno en particular ha mostrado una alergia más grande a los controles, ha mostrado una alergia más grande a tener que gobernar con alguna vigilancia, ha mostrado alergia a que se le hagan preguntas y además, y que me parece preocupante en otro ámbito, es una alergia a la fundamentación y el sustento técnico. Cuando se le pregunta el cómo, que es un gobierno que hace muchos anuncios,
que a diferencia, como ya decía Ezequiel, del gobierno de Salvador Sánchez Serén, sí hay un presidente muy presente, sí hay un aparato, sí están los ministros constantemente en la luz pública, pero haciendo lanzamientos, a mí me parece como iniciales, como en las comunicaciones corporativas se dice el lanzamiento o posicionamiento de marca, ¿no? Se están poniendo un montón de temas como lanzados, pero luego no hay un seguimiento no solo de qué, sino del cómo se financian, cómo se ejecutan, quién los lleva a cabo, cómo se mide el éxito de estos programas. No tenemos eso en el país. No tenemos, digamos, quien nos conteste esas preguntas, y no solo no nos contestan esas preguntas, sino que quien las hace es generalmente sujeto de ataques, es generalmente sujeto de descalificaciones, y yo creo que ahí reside quizá uno de los problemas más grandes de este momento para el periodismo de El Salvador, pero no solo para el periodismo, sino para la democracia salvadoreña, para el sistema que estamos construyendo, que nos ha costado tanto construir, porque lo que estamos viendo es que si no se admite preguntas, si no se admite cuestionamiento, estamos regresando a esta idea que creíamos las democracias, que ya habíamos superado, de esta verdad oficial, de esto, digamos, de que se dice algo sin cuestionamiento y que no admite ningún sustento técnico y ninguna otra pregunta. Entonces, para resumir con la pregunta que hace Nacho, es un momento difícil para hacer periodismo, es un momento en el que el periodismo no solo se enfrenta a las dificultades normales de su método, de encontrar información, de a veces encontrarse funcionarios que no quieren contestar preguntas, sino que es un periodismo que ahora se enfrenta a intentos sistematizados de descalificación y de ataque. En ese sentido, coincido plenamente con Ezequiel en que es difícil, pero creo que entre más difícil sea, es mucho más necesario ejercer esta labor, este ejercicio periodístico. Ok, ¿ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ok, qué bueno. Ok, a ver, obviamente, digamos, nosotros tenemos un país con un nivel democrático importante todavía. Yo creo que el periodismo se nutre de la democracia, y cuando no hay democracia en plenitud, pues el periodismo quizás es el más afectado. Pero ustedes dijeron, digamos, como que hay el gobierno depende del presidente, es cómo puede hacer el periodismo. Yo vengo, digamos, ya desde hace 37 años viendo el periodismo salvadoreño, y obviamente las mejoras no son muchas. Seguimos siendo un país bastante estancado en lo que es el desarrollo del periodismo, porque hay una parte de la política que no se logra superar, que es que los gobiernos de El Salvador entiendan que están obligados a ser transparentes. No que, digamos, porque van a ser buena gente, sino que están obligados a ser transparentes. Y los periodistas estamos obligados a buscar esa transparencia. Por ahí está la cosa. Voy al corte, muchachos. Volvemos, vamos a seguir con esto. Quiero saber qué tipo de ataque están teniendo, porque ustedes sobre todo son periodismo más de investigación, y cuando hay investigación hay más problemas. Vamos al corte, ya volvemos. Ok, ¿concuerdan conmigo ustedes, estimados colegas, que mientras no tengamos un sistema democrático pleno, el periodismo obviamente va a tener problemas, porque el periodismo tiene que trabajar sobre la base de la transparencia? Y obviamente una de las fallas principales de una democracia no plena es que no tiene transparencia. Por lo tanto, digamos, lo que hay que reclamar es que haya transparencia, ¿no? Que haya más democracia, una democracia como debe ser, no una democracia falsa. ¿Ezequiel? Sí, ese es el trabajo, ¿no? El trabajo de buscar respaldar o verificar lo que los funcionarios están diciendo o inaugurando o haciendo. Pues ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y decías hace poco también sobre algunos ataques que se reciben por hacer ese tipo de trabajo. Definitivamente, nosotros hemos venido observando que hemos encontrado sobre todo ataques digitales. Incluso también a una compañera le sucedió un incidente, un hurto en su casa, de su computadora, y es justamente después de hacer ese trabajo de buscar, verificar
y hacer el trabajo de investigación que ocurre en este tipo de cosas. ¿Ustedes creen que han sufrido hostigamiento y persecución? ¿Y por dónde creen ustedes que viene ese tipo de acciones ilegales, Ezequiel? No es que creamos porque nos parece o sospechemos, es que es así. Es que hemos documentado una serie de situaciones que han ocurrido. O sea, hemos documentado cómo después de publicaciones que han revelado, por ejemplo, negocios del ministro de Salud con su familia, aprovechándose un poco como excusa la pandemia, y en donde hay una suerte de limbo jurídico en el que no se ocupa la CAP y hacen ese tipo de negocios con familia o favorecimiento a otros funcionarios. Hemos visto que después de publicar una serie de reportajes, investigaciones que revelan esas cosas irregulares, esas compras irregulares durante la pandemia, hemos visto cómo nuestro sitio web, por ejemplo, ha sufrido ataques. O sea, por lo menos estuvimos 6 horas fuera del aire justamente después de publicar una investigación de estas que involucra al ministro de Salud. Hemos documentado cómo intentan entrar con IPs que supuestamente son de Egipto y de Holanda, pero que cuando se les hace el rastreo son de San Salvador. Y además también lo que sucedió con nuestra compañera, y creo que es sabido porque también IDUCA ha dado seguimiento al caso, cómo ingresaron a su vivienda y hurtaron una computadora que utilizaba para trabajar. Entonces, no es que creamos, es que hay muchas cosas que ya nos dicen que eso está ocurriendo. Ok, y eso no ha pasado una sola vez, ha pasado varias veces. Han sido varios los periodistas que han sido objeto de robos de computadora. ¿Y qué está en la computadora? En la computadora está la información que están investigando. En el caso de ustedes, el diario de hoy, ¿le ha pasado algo similar? Ricardo. Mira, no en el caso específico de esto de las computadoras, que entiendo no es el único caso, el de la colega de Gato Encerrado, pero sí ha habido, por ejemplo, los gobiernos tienen diferentes formas de ejercer presión o de ejercer o de manifestar este descontento y tomar acciones ante los cuestionamientos que se le hacen. Por un lado está el desgaste de la figura o de la imagen, la reputación de los periodistas. En este sentido, pues sí, colegas del diario de hoy reciben constantemente y generalmente en el marco de investigaciones sobre la gestión pública, reciben hostigamiento en redes sociales, se inventan bulos, hay falsedades y demás. Entonces, eso por un lado. A nivel más grande, y que es algo que además ha expuesto la Sociedad Interamericana de Prensa, que lo ha expuesto la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, es que también hay una presión comercial a los medios de comunicación. Está la manipulación de la pauta, que de hecho es uno de los principios de libertad de expresión clave, ¿no? La neutralidad que debería tener un gobierno al manejar su pauta y no utilizarla para castigar o para premiar algunos medios de comunicación. Y además, y yo creo que esto es como lo macro hacia todos los medios, es el desgaste de la idea del medio de comunicación y del periodismo, pintándolo como un enemigo de la sociedad. Entonces, en las tres escalas, que son las que al menos logro identificar yo, el diario de hoy y miembros del diario de hoy han sufrido también ataques. ¿Qué opinión le merece este hecho de que el diputado René Portillo Cuadra pidió hoy crear una comisión especial de la Asamblea Legislativa para investigar acoso y seguimiento a periodistas en el país? Ezequiel. Es que es difícil, digamos, creer que hay una intención pura en todo lo que se hace. O sea, yo realmente lo veo como positivo, claro. Es importante que se le dé seguimiento a los ataques que reciben los periodistas, pero me hace
repensar que si estos partidos o estos diputados lo hacen con una intención realmente de apoyar el trabajo periodístico o solo porque ya se acercan las elecciones y necesitan meterse en algunos temas para quedar bien ante la opinión pública o ante algunos sectores. Ok, ¿crees bueno tú, en tu caso, Ricardo, que nunca había una comisión que investigue este tipo de cosas? No sé hasta qué punto la Asamblea pudiera hacer algo importante en este sentido. Y creo también que ya es tiempo que se haga algo, ¿no? Mira, sí en concepto, o sea, en principio sí suena positivo, ¿no? Lo que pasa es que creo que un mal que trae la profesión, que debería de hecho ser una conducta generalizada del ciudadano, es desconfiar de cada uno de los anuncios que se hacen y pensar, como bien hace Ezequiel, en qué momento se está lanzando, cuál es el efecto real, tiene realmente dientes esta iniciativa o la va a tener, o simplemente es una medida para buscar posicionarse como una alternativa diferente a lo que se está viendo. Yo generalmente pienso que los partidos políticos y en general el ejercicio del poder tiene alguna alergia a la prensa, una alergia al ejercicio periodístico independiente. Yo creo que eso es inevitable, como decía Ezequiel al inicio, a nadie le gusta que le estén haciendo preguntas y contando las costillas y controlando su ejercicio en el poder. En ese sentido, creo que hubo limitaciones al periodismo en las administraciones de Arena, hubo limitaciones muy fuertes en la administración del presidente Funes, que tenía un comportamiento muy parecido a lo que pasa hoy. Hubo una ausencia de presidente con Sánchez Serén, pero además como una especie de cerco, no se podía llegar a hacer preguntas. Y a lo que llegamos con esto es que la alergia a los medios no es monopolio del gobierno de Nayib Bukele, ni lo fue del FMLN ni de Arena. En ese sentido, yo llamo a ser bastante desconfiados de todo lo que surja de la administración pública o que surja de la Asamblea Legislativa, esperar lo mejor, pero hacer preguntas. Creo que lo mejor que podemos hacer los periodistas no es celebrarlo como un triunfo, sino es hacer las preguntas. Ok, ¿con qué dientes? ¿Qué se plantea? ¿Cómo se plantea hacer? ¿Qué pasa cuando venga del bando de quien lo propone una agresión a los medios de comunicación? Entonces, en ese sentido, yo más que celebrarlo o decir si es bueno o malo, invito a que nos mantengamos sospechosos y a que sigamos haciendo preguntas. ¿Creen ustedes o lo han pensado alguna vez que a lo mejor mejorar algún tipo de ley pudiera proteger más en El Salvador el ejercicio periodístico? Fíjate que a veces se sobreestima y a veces se subestima el potencial de una ley. Yo creo que las leyes funcionan en la medida en que se logren aplicar, pero además funcionan en la medida en que tengan un calado social, en que la ley responda a una dinámica social. Yo creo que en este caso, tratar de solucionar algo a nivel de ley lograría muy poco si no lo solucionas a nivel de que hay un mensaje, hay un intento sistemático de posicionar al periodismo como un enemigo. Y en ese sentido, si seguís posicionando al periodismo como un enemigo, vas a poder, especialmente si se hace desde la administración pública, desde el gobierno, que tiene un micrófono con el que es muy difícil competir para cualquier otro actor en la sociedad, va a ser muy difícil que con una ley logres resolver ese daño que está generando en la psicología política de la población salvadoreña. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo importante es que la sociedad entienda el valor del periodismo, el valor que el periodismo da como un servicio público, que los periodistas sepamos contar no solo la historia hacia afuera, sino nuestra historia digamos, como quienes damos luz a estas cosas que son fundamentales conocer. Y en la medida en que logremos esto, creo que vamos a tener un calado social más fuerte que una ley que en muchas ocasiones, ojalá no sea este el caso, pero que en muchas ocasiones termina siendo oportunista. Ok, pero te lo pongo de otra manera. Hay que a lo mejor legislar mejor en materia de transparencia, que una legislación más con mayor diente obligue a la transparencia al aparato del Estado, porque pareciera que hay mucho vacío en esto. ¿Ezequiel? En ese sentido, sí. ¿Sí? ¿Y qué piensas tú, Ezequiel? Sí. Lo que pasa es que también ya se han hecho esfuerzos, pues, y lo que tenemos que hacer
es procurar que lo que se ha logrado hasta ahorita en materia de transparencia no retroceda, porque ya contamos con una ley de acceso a la información, que fue todo un gran esfuerzo y ha pasado por momentos difíciles para lograr tener una ley de acceso a la información, un instituto de acceso a la información. Fue bastante difícil tenerlo. Una ley que ya se está manoseando. Se logró. Una ley Sí. que ya se está manoseando con la elección de los comisionados, ¿no? A eso es justamente lo que iba. A eso es justamente lo que iba y lo que quería mencionar. Que lo que se ha logrado, lo que se debe procurar es no retroceder. Porque justamente como lo mencionas, Nacho, lo que está sucediendo en este momento es como aparentemente hay una urgencia de querer controlar este Instituto de Acceso a la Información, colocando a comisionados que favorezcan o que por lo menos tengan lineamientos que vengan del Ejecutivo, como ya lo vimos y que tuvo que declararse, bueno, tuvo que renunciar el comisionado que venía del sector de periodistas, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Y entonces yo insisto en eso, en que lo importante es que lo que se ha logrado en transparencia, tratar de que no se retroceda y que, al contrario, avancemos. Ok, yo creo que también tenemos que educar a la población en lo que es democracia real, ¿no? Mucha gente en El Salvador piensa que tenemos un ejercicio periodístico con todas las posibilidades y que los periodistas hasta se pasan, digamos, de lo que deben ser, y no es así, no es así. Yo siempre, digamos, desde que llegué al país hace 37 años, he tenido, digamos, me he sentido impotente al ver que en El Salvador el acceso a la casa presidencial es imposible, a no ser que estés invitado y que pases por un control riguroso para entrar. En casi la mayoría de las casas presidenciales del mundo existe una oficina de prensa interna donde los medios tienen acceso y pueden estar y pueden saber si el presidente llegó o no llegó a trabajar y qué es lo que hace. En El Salvador los presidentes pueden irse de vacaciones, desaparecer un mes y nadie sabe, digamos, si el presidente llegó o no llegó a trabajar. En la asamblea ya hay un cierto control, los periodistas entran, tienen acceso y todo. La casa presidencial sigue siendo en El Salvador un misterio. Es así, ¿no? Sí, Nacho, fíjate que solo reforzando el punto tanto de lo que decía Ezequiel como lo que decía anteriormente, sí es importante que haya leyes como la Ley de Acceso a la Información Pública, que se trabajó por años y que cuando entró en vigencia en mayo de 2012, dio una especie de sacudida al sistema. Bueno, casi todos los casos de alto impacto que tenemos en este momento, de no solo expresidentes, sino exfuncionarios que están en prisión o con casos grandes abiertos, dependen de que en algún momento se solicitó información, por ejemplo, a probidad para conocerla. O sea, es mediante acceso a información que se reactivó la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Tan es así que en el año 2012 y 2013, si no estoy mal, el presidente Funes hizo esfuerzos grandes por quitarle dientes al Instituto de Acceso a Información Pública. En algún momento vetó todas las ternas, quiso no tener comisionados, no les daba presupuesto. Es decir, no es nuevo que la Ley de Acceso a la Información Pública genera incomodidades y que se trata de coartar la fuerza que tiene el instituto. Y sobre esto último que decías, yo creo que el periodismo y la democracia son cosustanciales mutuamente, creo que se alimentan, pero creo que el periodismo no depende de que haya una democracia completamente sólida para operar. De hecho, el periodismo es una de las industrias que entre más retos se ve, más brilla. Obviamente esto tiene algún límite. En una dictadura completa el periodismo termina estando muy encasillado, muy atrapado. Pero cuando hay problemas en una democracia, el periodismo se rebusca. El periodismo no le basta con que le conteste una llamada a un funcionario de comunicaciones. El periodismo no se queda con una puerta cerrada, no se queda con un no. Al final, el periodismo tiene que seguir su camino y va a pelearlo. Tienes toda la razón, Ricardo. En ese sentido, creo que sí. La democracia te favorece, pero el periodismo logra abrir ese espacio en grietas que parecería que no se hubiera podido de otra manera.
tienes toda la razón, solo que yo me estaba refiriendo a la otra parte. O sea, la única forma en que se respete el periodismo y se permita su ejercicio pleno es cuando existe un estatus político y un presidente de la República y poderes del Estado que respetan al periodismo, ¿ya? Y que entienden plenamente que el periodismo está para controlar el poder del país. Fíjate, Nacho, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que decís, porque si analizás la presidencia de Mauricio Funes, por ejemplo, es una de las presidencias con mayor alergia al ejercicio periodístico, pero yo te puedo decir que yo, desde la presidencia de Mauricio Funes hasta acá, veo un periodismo que ha tomado fuerza, que ha tomado impulso, a pesar de los intentos de silenciarlo, a pesar de las amenazas, a pesar de que el presidente todos los sábados salía a insultar al periodismo y a la razón. A pesar de todo eso, yo creo que el periodismo se fortaleció precisamente porque no se dio y no se dio por vencido. Entonces, si bien creo que la democracia favorece al periodismo, yo creo que en todo caso el periodismo lo que hace es ayudar a derribar algunos valladares de la democracia. No, correcto. Toque el corte, volvemos en un minuto. Bueno, muchachos, yo insisto en que casas presidenciales cerradas, privadas, sin que tenga un mínimo de transparencia, con vidrio oscuro, con todo, donde no se sabe si el presidente está vivo o está muerto, si está en el país o está fuera del país. No puede ser. O sea, creo que es una cosa, digamos, que es una característica que hace que la persona que llega a la presidencia de la República termina creyéndose que tiene todo el derecho a que nadie le fiscalice, a que nadie le diga nada. Por lo tanto, digamos, de ahí hay un problema fundamental. Pero bueno, usted habla de hostigamiento, hay un hostigamiento muy particular en el último tiempo, que es el hostigamiento a través del ataque, a través de las redes sociales. Me imagino que ustedes han sido blanco de eso, yo también lo he sido blanco muy fuertemente, y es uno de los ataques más de baja categoría que puede existir, digamos, porque son realmente fuertes. En esto, digamos, ¿creen ustedes que va a terminar perdiendo la lucha quienes creen que atacando van a lograr algo? Ezequiel. Sí, yo creería que sí, porque, bueno, nosotros, al menos, nosotros en Gato Encerrado, lo que hemos decidido ante la serie y cantidad de ataques digitales que nos caen en redes sociales es no responder, no prestarles atención, y la única forma de responderles es con más periodismo. Esa es la decisión y creo que es lo correcto que deben hacer los periodistas ante los ataques. Pero eso sí, también los documentamos porque así identificamos de dónde pueden estar saliendo estos ataques, porque la mayoría de las cuentas que atacan no son necesariamente personas reales, sino que son una especie de troles que se lanzan casi con el mismo mensaje a nuestras publicaciones, a lo que decimos en redes sociales, en Twitter. Entonces nosotros hemos decidido no prestarles atención, eso no nos quita el sueño, lo que nos digan, y lo único que hacemos es más periodismo, porque creemos que eso es lo correcto. Ok, tú me dices no, pero están conscientes, digamos, que mucha gente que deja de opinar en redes sociales, incluso hay políticos que se asustan con esto y dicen mejor no meterse, mejor quedarse callado. Esto pareciera ser un gran peligro, ¿no? Que el ataque a través de las redes sociales, que es un ataque que denigra, que injuria, que obviamente afecta no solamente a la persona, sino que a toda la familia, es un elemento tremendamente peligroso en este momento. Ricardo. Yo creo que sí, Nacho. En este sentido, cuando te preguntas por qué lo hacen, es precisamente por eso. Si lo conectamos con las ideas iniciales que decíamos, de que no les gusta el control, que no les gusta el cuestionamiento, es natural que lo que quieran tratar de hacer es subirle el costo
al cuestionamiento, a la participación política. O sea, hablo de oposición, así como hablo de medios de comunicación, así como hablo de expertos en el área científica o técnica. Lo que están tratando de hacer es subir el costo de participar, de preguntar, de atreverse a generar cuestionamiento, porque al final es efectivo. Al final, cuando te das cuenta que te está atacando un montón de gente, la reacción inicial es preocuparte, es decir, mejor ya no me pronuncio. Y hay mucha gente que ha dejado de pronunciarse. Si te acordás, por ejemplo, en 2011, 2012, cuando fue el 743, 2011, y cuando hay una crisis institucional en 2012, hay un surgimiento muy grande de organizaciones de sociedad civil, de jóvenes, de organizaciones de mujeres, que salieron a protestar y a pronunciarse contra los abusos de poder y contra la manipulación a la Constitución en ese momento. ¿Dónde están todas esas personas? Muchas de esas personas siguen luchando por la democracia, siguen luchando por la institucionalidad, pero muchas de ellas, lastimosamente, tuvieron que dejar de hacerlo porque no soportaron la presión. Recordad que al final son personas que estaban dando parte de su tiempo, que tenían sus profesiones, que tenían su ocupación por aparte, y que se meten a hacer un servicio público, porque el activismo por la institucionalidad al final es un servicio público, y lo que recibieron fue ataques, lo que recibieron fue descalificación, lo que recibieron fue insultos en las redes sociales, y entonces son personas que se van saliendo por sí solas, se van retirando de los espacios de opinión política. Y al final me parece a mí que ese es el objetivo que tienen cuando hacen estas cosas. Subirte el costo, que te dé miedo, que te sientas abrumado por los insultos y todo eso, y eventualmente irle dejando la discusión política a menos personas. Es mucho más manejable para un gobierno que no le gustan los controles, un grupito de pocas personas que se le oponen y que las tienen más o menos neutralizadas, a tener una sociedad vibrante que le está haciendo preguntas constantemente. En todo esto también están la creación de periódicos y de páginas en Internet que tienen una función eminentemente política interesada, ya sea por un interés personal o de un partido político o de un gobierno, y estos normalmente crean noticias falsas. ¿Afecta mucho el periodismo ese tipo de hechos y creen que ustedes que ya debiera haber algo para ver cómo se logra eliminar un poco eso que le causa mucho daño al país? Le causa daño al periodismo, pero también al país. Ezequiel. Es que las páginas que son propaganda de gobierno, de partidos políticos, eso no es periodismo, pero sí hace daño. Hace daño en cuanto hacen eco de cosas que son la narrativa oficial o la narrativa de un partido político. Pero yo lo que creería que debiera ocurrir es que la gente la población cada vez esté más informada y sepa determinar cuál es una investigación periodística, cuál es una nota periodística y qué es propaganda. Creo que por ahí debería ir lo que se debe hacer, porque si no nos metemos un poco en el tema de censura y entonces ahí ya es otro tema, pero lo que sí creería yo que se debe hacer es tratar de educar más a la gente para saber identificar cuál es información verificada y cuál es solo propaganda de la narrativa oficial o de un partido. A ver, tú dices sería coartar la libertad de expresión que alguien diga mentiras, pero cuando se trata, digamos, de que esto está... Si una persona dice mentiras no es problema, pero si es una institución, si es un gobierno, si es un partido político, ya algo con responsabilidad jurídica, no deberá prohibirse. Hay países que ya han intentado buscar o ya han encontrado algunos métodos para terminar con esto. Hace demasiado daño. A veces la gente se entera más, o sea, le puede creer más a una mentira que a una verdad. Se hace más difícil la búsqueda de la verdad, ¿no? ¿Ricardo? Parcialmente, Nacho. O sea, sí se hace más difícil. El problema que yo veo no es de que exista leyes o normativas en ese sentido. El problema que yo veo es quién las ejecuta. Porque uno no debería emitir leyes pensando que la van a ejecutar personas probas todo el tiempo. Uno debería pensar que la ley que estás emitiendo la puede ejecutar
el más honesto, así como la puede ejecutar el más mentiroso o el más deshonesto. Entonces, a mí sí me genera un poco de miedo cuando pensás en la regulación de las noticias falsas, porque ¿qué pasa cuando logras hacerte el control suficiente de instituciones en el que ves una investigación bien fundamentada de Gato Encerrado del diario de hoy y vas a decir, eso es falso y hay que prohibirlo y hay que sancionarlo? Es decir, si llegas a tener el poder normativo, si llegas a tener la capacidad de ejecución de la ley, ahí, o sea, si sos perverso, la vas a utilizar para fines perversos. Entonces, en ese sentido, creo que la labor del periodismo se vuelve complicada por dos sentidos. Primero, porque tenemos que seguir haciendo la Contraloría de la gestión pública, pero segundo, porque casi que nos toca hacer una labor pedagógica. ¿Cómo identificar periodismo honesto? ¿Cómo identificar periodismo serio? Primero, porque hay contrastes, hay más de una fuente, porque las notas van firmadas, porque sea un medio que sepas dónde queda físicamente, que sepas que tiene un lugar donde puedas llamar, donde puedas hacer una pregunta o esto. Entonces, casi que lo que nos tocaría hacer es una lista de puntos que ir chequeando, ¿sabes? Como si cumple estas condiciones mínimas, entonces tal vez sí es periodismo. Si no cumple estas, porque yo veo algunos medios propagandísticos que no cumplen nada de eso. No sabemos dónde quedan, no sabemos quién escribió la nota, son notas de 3 párrafos, a veces sin fuentes o con una sola fuente. En ese sentido, creo que la educación de la población que podamos hacer desde medios y desde la sociedad civil, que en ocasiones nos auxilia mucho, va a tener un calado mucho más fuerte que la simple emisión de leyes que pueden ser utilizadas de manera perversa para lograr precisamente lo contrario de lo que se quería arreglar. Ok, creo que estamos en este momento con lo que es redes y fake news en unas situaciones más difíciles del periodismo en toda su historia. Creo que una vez en toda su historia. Y yo no sé, digamos, si se puede establecer algún día cuánta gente está siguiendo eso y cuánta gente está siguiendo un periodismo responsable. Porque tú dices, claro, el que yo me refiero básicamente al ilegal, al que actúa desde el anonimato. El que desde el anonimato está construyendo una red de mentiras, eso obviamente me parece delictual. Debe ser catalogado delictual. Después, todos aquellos que ejerzan el periodismo, sean periodistas o no, pero tengan una responsabilidad jurídica, perfecto, o no. Así como para cerrar, 1 minuto. Podemos quedarnos así, esperando que esto digamos, se solucione y que nosotros vamos a lograr educar a la gente. ¿No será una utopía? Es un poco utópico, sí, es un poco utópico. A ver, es una labor que nos toca hacer en el día a día y que creo que la hacemos. Creo que la hacemos. A mí, por ejemplo, hablando de Gato Encerrado, a mí me encanta la verificación que ellos tienen. Me encanta esta idea de explicarle a la población, no solo contar una noticia, sino explicar por qué es engañoso, por qué algo es cierto, incierto. O sea, el problema obviamente es que no llegamos a todas las personas, ni desde el diario de hoy, ni desde Gato Encerrado, ni otros medios, y que esas personas muchas veces son vulnerables a caer en noticias falsas. Pero nuevamente, Nacho, imagínate que se emite una regulación contra las noticias falsas, pero que cae en manos de un poder político abusivo, que en lugar de usarla contra quien denigra, contra quien miente y contra quien rompe la dignidad de otra persona, se quiere utilizar, por ejemplo, contra este espacio de entrevistas. Ok, yo entiendo eso, pero yo me refiero básicamente a aquellas maquinarias creadas para injuriar, para mentir, y que se esconden en el anonimato. Eso obviamente es una cosa totalmente diferente. Para eso ya hay una jurisprudencia, ya hay leyes, es decir, la difamación ya está tipificada como delito, la falsedad documental de lo que quieran decir o hacer ya está tipificada. Es decir, esas son las leyes que creo a las que se debe recurrir, porque eso ya está tipificado como delito. Okay. Pues. Y que la gente no cumple, y que la gente no demanda, y que seguimos, digamos, en un mundo en que yo te acuso, tú me acusas, y normalmente el más transgresor, el más antiético es el que más acusa a otros. Y lo hace para hacer la fechoría, digamos,
que no debiera ser. Toque al corte, ya volvemos. Buenas noches, Buenas buenas noches. noches a nuestros invitados a través de la vía digital. Comenzamos con la cuenta Contrapunto que pregunta, ¿estaremos cayendo en un sistema político como en la Italia de los años 20, donde el Dius institucionalizó el culto a líderes, el desprestigio de los adversarios políticos, la censura de medios críticos, la estigmatización de los que piensan diferente? Antonio Zúñiga dice, primero saludarles por su labor en pro del país, aunque es lamentable que hay expresentadores en la cárcel y que manchan las buenas labores. Los funcionarios no les gusta cuando se les investiga, aunque también el periodista debe ser astuto. Juan Carlos Sura dice, el diario de hoy hablaba esta mañana de influencias en medios bajo el control del Consejo Nacional de Administración de Bienes. ¿Podrían explicar cómo se supone que debe funcionar este CONAV? ¿Hay algún control de parte del órgano de justicia o está totalmente en manos del Ejecutivo? Enrique Peralta opina, yo creo que la gente ha aprendido que le tienen alergia al periodismo servil y amarillista. Son abundantes los casos de personas que a la prensa la ha lapidado públicamente y con encabezados, y cuando esta persona es declarada inocente, no les dedican ni una fe de rata. Eduardo Ramírez felicita a los invitados y añade que parecen muy atinados los comentarios de ellos. Finalmente, Rafael Mengíbar dice, el periodismo debe ser libre. Investiga y llega al fondo de los hechos y traslada la información a la población. Esa es la especificidad y esencia de la prensa. El real evaluador es la opinión pública como legítimo derecho de las sociedades democráticas, incluyendo a las dictaduras. Vamos a la SEP y a la red para las respuestas de nuestros invitados. Ezequiel, ¿quieres responder alguna de estas preguntas? Bueno, hablaban algo interesante sobre la administración del CONAV y bueno, yo sé que es una publicación que hizo el diario de hoy y tal vez puede explicarlo mejor Ricardo, pero yo sí quisiera decir que el CONAV en teoría debería administrar los bienes que son incautados y que están en un proceso de extinción, pero la administración es muy diferente, en el caso por lo menos de los medios que han sido incautados a un expresidente que está en la cárcel. La administración que debe tener el CONAV es muy diferente a dictar la línea editorial y cómo deben presentarse los contenidos de lo que hacen estos medios de comunicación. Entonces, ahí es donde debe estar también un poco el debate que cómo se está manejando el CONAV con bienes que han sido incautados y que están ahora, parece ser, al servicio del Ejecutivo. Ok. Ricardo. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ezequiel. Creo que utilizar fondos públicos para generar, primero para pretender que se es un medio independiente y segundo para generar más propaganda, me parece un uso indebido de los recursos públicos, algo que está normado, por ejemplo, en la Ley de Ética Gubernamental. Y en ese sentido creo que es bastante negativo y es bastante obvio. Esto cae por su propio peso. No debería el gobierno utilizar algo que está en medio de un proceso judicial, como explicaba Ezequiel, para servirse de eso, para servirse de esa plataforma que ese medio tiene. Me parece que es algo que no solo riñe con la ética, sino me parece que podría reñir con la legalidad. Hay una pregunta interesante que viene de Contrapunto, que pone el caso de Italia. Fíjate que nosotros tendemos a pensar que los autoritarismos funcionan como un foco, ¿no? Que lo encendes o lo apagás, que un día estás en democracia y otro día amaneces en autoritarismo. No funciona así. El autoritarismo es más como un estira y encoge entre quien pretende tener más poder y una sociedad que reacciona y que se queja y que logra defender sus instituciones en un momento determinado. En ese sentido, esa es un poquito como la analogía de la canción de los elefantes que cantan los niños, ¿no? Que te ponen una nueva restricción de las libertades y como ven que la sociedad resiste y no se queja, te ponen una nueva. Entonces hay un momento en el que la sociedad simplemente reacciona y defiende sus libertades, y si esto no llega a pasar, entonces los países sí se caen a autoritarismos, los países sí se caen a dictaduras,
En ese sentido, yo no sé qué tan prematuro o no es decir que la situación de El Salvador se va a parecer a una de las peores dictaduras de Europa del siglo XX. Me parece, por respeto a las víctimas de esas dictaduras, que no podemos decir que estamos en la misma situación, pero esto no nos debe servir como calma, nos debe servir para decir, ok, hay símbolos tempranos, hay insultos a medios de comunicación, a opositores y a personas que hacen planteamientos técnicos. Hay una constante actitud de rivalización con la oposición, hay una falta de disposición a abrir las cuentas del Estado. Entonces, este camino, otros países ya lo han visto. Esta película no es nueva y en la medida en que le pongamos un alto temprano a prácticas nocivas, como es la de no dar información de cómo se utilizan los fondos públicos, vamos a poder evitar ese desenlace horrible de países que pierden sus sistemas democráticos. ¿Alergia al periodismo, decía un amigo televidente, Ezequiel? Sí, cuando se hace la labor que debe hacer el periodismo, genera alergias en el poder porque le incomoda. Es decir, a nadie le gusta pues que le estén preguntando y le estén contando las costillas, le estén haciendo contraloría, ¿no? A nadie le gusta, pero es necesario y cada vez más importante en sociedades como la nuestra. Ok, obviamente un político que quiera ser presidente de la República, ocupar un cargo en lo que es la cosa pública, debería saber desde antes, digamos, que si está juramentando la Constitución, pues todo eso implica incluso el derecho a la expresión y la libertad de prensa, ¿no? Parece que hay, digamos, hay un problema que no entienden cuáles son las bases de su poder, hasta dónde llega su poder y lo que está obligado a hacer como funcionario. Bueno, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche. Gracias, Ezequiel, gracias, Ricardo. Creo que era bueno en este día del periodista hablar un poquito sobre el periodismo del país. Yo creo que no hemos logrado mejorar todo lo que tenemos que mejorar, como en términos de libertad de expresión y de prensa en el país. Seguimos siendo un país atrasado, creo yo, por más que haya medios buenos y periodistas buenos, pero en general somos un país que no ha logrado el avance en lo que es la transparencia, el conocimiento, la libertad, digamos, para que exista la expresión como la tienen los grandes países democráticos. Y nosotros estamos bastante todavía, digamos, porque siempre ha habido el Estado en contra de la prensa en este caso. Gracias nuevamente a ambos. Muchas gracias, Nacho, por invitarnos a tu programa. Bueno, y feliz día al periodista. Nacho. Feliz día al periodista. Igualmente, ánimo ahí. ¿Ya? Bueno, gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero el lunes a las 8 de la noche en el nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.